Os voy a enseñar a hacer unas decoraciones navideñas súper espectaculares, de bonitas y originales. Para ello voy a utilizar una caja de cartón que he conseguido en el supermercado. Es una caja de cartón de patatas, con lo que el cartón es muy duro y es perfecto para este trabajo. Y estas dos preciosísimas láminas vais a poder descargarlas gratis en mi web. He cortado esta forma de casita y voy a pegar las láminas sobre el cartón utilizando cola blanca. Lo vamos a hacer a medida de las láminas, dejando por la parte de arriba 5 centímetros. Voy a hacer las dos iguales de momento, pero luego van a ser cada una diferente y cada una con su estilo. Voy a utilizar este color, por cierto, os dejo debajo del vídeo en la caja de información todos los colores, materiales que estoy utilizando y también el enlace para poder descargar la lámina. Y este color, que es un color así, un blanco roto, lo utilizo para integrar el papel con el fondo, como habéis visto, dando pequeños golpecitos y también integrándolo un poco con la pintura dentro del papel. El contorno de este osito lo voy a forrar con esta preciosa cinta de pasamanería que he comprado en una mercería. Lo pego con cola blog y la parte de atrás, lógicamente, no quiero que se vea que es un cartón de patatas, así que le pongo un poquito de cola blanca y le pego una cartulina que he cortado a la medida. Una vez lo tengo pegado, voy a utilizar mi receta de porcelana Yubi y este molde para hacer unas cuantas hojas. Me he dado cuenta que estas hojas quedan absolutamente preciosas con el diseño que estoy haciendo. Cuando tengo hechas bastantes, que he hecho unas más grandes y otras más pequeñas, primero le doy este color que es como un color piedra. Este color va a ser el color que hay en el fondo. Y una vez tengo todas las piezas pintadas, voy a utilizar otra vez el mismo blanco roto que he utilizado antes para darle un toque con pincel seco. Voy a utilizar un pincel de estarcir completamente plano por la parte de abajo. Descargo la pintura sobre un papel de cocina o papel absorbente y paso por la superficie. Así consigo que se marquen solamente los relieves. Vuelvo a utilizar la cola de acetato de vinilo porque cuando la porcelana está seca es lo mejor para conseguir que se pegue. Y voy a utilizar todos los moldes, todas las hojitas que he hecho para poner alrededor de este precioso osito que está en un paisaje muy invernal lleno de nieve, y esto le queda espectacular. Esto ya está quedando súper precioso y acabo de comenzar. Ahora voy a utilizar otra vez un poco de porcelana para hacer un montón de bolitas. Espero a que se sequen y les voy a dar un par de pasadas con pintura dorada. Una vez la pintura se ha secado, las voy a pegar sobre las hojitas que he pegado antes. Voy a utilizar de nuevo la cola block de acetato de vinilo para pegarlas sobre las hojitas. Mirad que en las esquinas he puesto como grupos de 2, de 3, de 4 hojitas. Ahí voy a poner grupos de 3 bolas, pero las que me quedan las voy a poner sueltas, unas por aquí y unas por allá, hasta que veo que el conjunto entero tiene armonía. Ahora, mientras eso se seca, voy a utilizar esta malla, que es una malla que me encanta, que la compré en una floristería. Le voy a sacar un hilo porque este hilo me va a servir para poder atar esta especie de moñito o lacito que voy a hacer. Aprieto muy bien por el centro, le doy un par de vueltas con ese hilo y le doy un par de nudos. Esta cinta es bastante rígida, tiene mucho cuerpo. En el caso que no tengamos algo así, deberíamos de buscar algo similar para que ocupe bastante espacio, pero que quede semitransparente porque le da un toque muy especial. Y lo que mejor me pega con esto es esta cinta de raso que tiene como un toque un poco dorado, pero muy suavecito. Hago un lazo pequeño, le corto los extremos de esta forma y siempre hay que quemar con un mechero los extremos para que no se deshilache. Uno los dos lazos con un poquito de cola y lo pego en la parte superior en uno de los lados. De momento lo reservo y voy a utilizar este palo. Es un palito tipo como los de brocheta, pero es
cuadrado. Voy a utilizar un poco de cemento y agua. Necesito hacer un soporte que pese mucho para soportar el peso de la pieza que ya he realizado. Voy a utilizar un envase de yogur bastante ancho, no es el típico yogur chiquitito, sino que es más bien ancho y más bajo. Lo voy a rellenar con el cemento con ayuda de un guante, porque el cemento nos deja las manos súper secas, así que os recomiendo que os pongáis un guante, y voy a quitarle las burbujas. Al dar golpecitos, fijaros que salen las burbujas para arriba, así que vamos a intentar hacer eso para que salgan las burbujas y no nos queden huecos en el cemento. Le introduzco el palo y lo dejo secar. Mientras se seca el cemento, voy a utilizar este segundo osito, que os recuerdo que podéis descargar gratis en mi web. Voy a volver a utilizar un poco de porcelana y trabajo la porcelana sobre un trozo de papel de horno, porque ahí la porcelana no se pega. Dejo un grosor más o menos de medio centímetro y con la ayuda de unas tijeras voy a cortar unas formas rectangulares. Corto 3 rectángulos, uno más grande, uno intermedio y uno pequeño. Estos van a ser unos regalitos que tiene el oso a sus pies. Voy a dejar la porcelana más fina. Antes era medio centímetro, ahora van a ser como 2 milímetros. Y voy a pegar una tira con cola blanca, porque la porcelana aún está fresca, en el centro, en la parte más larga de los rectángulos. Quito el exceso y voy a hacer lo mismo en los 3. Además, también voy a hacer unos lacitos de una forma muy sencilla. Con este molde de silicona saco varios lacitos que voy a utilizar ahora en los regalos. Y este molde con forma de hojas también lo voy a utilizar. Tiene hojas de diferentes medidas y las hago todas, grandes, pequeñas y medianas. Con un poquito de cola blanca decoro los regalitos poniéndole los lazos en la parte superior. Es un detalle que le queda precioso. ¿Que no tenemos el molde? Siempre podemos hacer una lazada con porcelana, que también es algo muy sencillo, pero bueno, yo tenía el molde y he decidido utilizarlo. Ahora que ya tengo los regalitos acabados, voy a utilizar estos dos colores que me quedan perfectos con los colores que lleva la lámina. ¿Para qué? Para pintar en principio las hojas. Este color, que es un color como un poco tostadito, lo voy a utilizar para el fondo de las hojas, y cuando ese color está seco voy a utilizar el blanco roto para poner sobre la superficie. El blanco, ¿por qué lo pongo si ahora le voy a poner dorado? Pues para que el dorado brille mucho más, porque al estar el blanco debajo, el oro va a quedar espectacular. Y le voy a dar con un pincel no muy cargado de pintura en toda la superficie donde he puesto el blanco. Y ahora le toca el turno a los regalitos. Los regalitos, voy a pintar lo que es el regalo en sí, la caja del regalo, en el blanco roto, y las cintas con los lazos en color rojo. Un toque dorado en el centro de los lazos le queda precioso, y para darle un poco de vida a esto le hago unos cuantos topos en todas las cintas, tanto en la que está alargada como en los lacitos. Y voy a envejecer un poco los regalos para que hagan un poco de conjunto con el dibujo, con la lámina. Voy a utilizar una pasta de envejecido que lo pongo justamente pegado entre el lazo y la caja, y después difumino con un poquito de agua. Y ahora voy a pegar las piezas de porcelana sobre la lámina de esta manera que estáis viendo. Ay, 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 que casi me olvido. Antes de seguir pegando las piezas de porcelana, le voy a poner cinta de pasamanería alrededor de la lámina, dejando que se vea un poquito el contorno más claro. Y ahora sí que ya puedo continuar pegando las piezas de porcelana. Por supuesto, no voy a tapar toda la cinta de pasamanería porque quiero que se vea por algunos lugares.
En la parte superior le pego un lacito igual que el que he hecho antes. El contorno, para tapar el cartón tan feo, le pego un poco más de cinta de pasamanería. ¿Y os acordáis de la pieza de cemento que había hecho? Pues es el momento de desmoldarlo. Ya está seco y cortando sencillamente la parte superior va a salir solo. No necesitamos ninguna ciencia porque esto sale solo, no se pega el cemento al plástico. Y ahora le voy a lijar sencillamente la parte superior con una lija de grano fino, y cuando lo tengo lijado me he dado cuenta que necesita un toque especial esta pieza. No quiero que se vea que es solo cemento, así que lo forro también con un poquito de cinta y le pongo unos lacitos que he hecho igual que los que he puesto en la parte superior de los ositos. Esta pieza de cemento es importante para conseguir que ahora esto se sujete de pie, porque si no la parte de arriba pesa bastante y se volcaría. Fijaros qué cosa tan preciosa. Es una decoración súper bonita, elegante y muy original que no vamos a encontrar en ningún otro sitio. Son unos osos muy tiernos y súper amorosos. Seguro que os ha gustado, ¿a que sí? Pues recordad dejarme vuestro like, suscribiros a mi canal para no perderos ninguna de mis ideas, porque estáis viendo que vale la pena. Y como siempre os digo, solamente me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.